Muy, pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. Para cumplir nuestras metas debemos perseverar. Marcos 1, 9 al 15 nos cuenta una historia de la naturaleza que en una ocasión una pequeña hormiga atravesaba parte de un andén y llevaba sobre ella una gran hoja grande. La hormiga tuvo que enfrentar varios obstáculos en su camino hasta que finalmente llegó a una grieta en el piso. La grieta que varios milímetros de ancho medía. Naturalmente la hormiga no podía pasar. La hormiga se detuvo, analizó su situación y de pronto tomó la hoja que llevaba y la puso sobre la grieta. Inmediatamente después caminó sobre ella hasta llegar al otro lado de la grieta y de nuevo tomó su hoja grande y siguió su camino. Es muy interesante ver cómo este pequeño insecto, creado por Dios con la suficiente inteligencia para razonar y tomar la mejor solución frente a su dificultad. Las hormigas son tenaces, perseverantes, trabajadoras. Enfrentan sus desafíos sin temor y emprenden el camino superando sus adversidades. Las hormigas, sin duda alguna, nos hacen reflexionar en nuestras actitudes frente a los problemas. En este caso debemos destacar la perseverancia. Podemos concluir que el Señor ha capacitado para superar los obstáculos y desafíos propios del camino. Nuestras metas requieren nuestra perseverancia, mi estimado oyente. La perseverancia en la obediencia a Dios genera los mejores resultados. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos que por esos días llegó Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y el versículo 11 dice, desde los cielos se oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Vemos en esta porción bíblica además que Dios manifiesta el gozo de su corazón abiertamente. El corazón de nuestro Dios se conmovió por la obediencia de su Hijo. Dijo el Padre Celestial, en ti tengo complacencia. La palabra complacer se traduce del término griego eudokeo, que además quiere decir agradar, estar satisfecho, disfrutar con deleitarse en, y esto fue lo que se produjo en el corazón del Padre al ver la obediencia de su Hijo Jesús. Mi estimado oyente, debemos destacar a la luz de este pensamiento lo que sucede cuando obedecemos a Dios. Primero, los cielos se abren para nuestra bendición. Segundo, el Espíritu Santo de Dios viene sobre sus hijos. Y tercero, el Padre Celestial expresa su gozo y da testimonio de su Hijo. Nuestro buen Dios es soberano y sobrenatural, y nuestra obediencia permitirá que se manifieste en nuestras vidas su poder y su obra a través de bendiciones, unción, relación divina. Dios se manifiesta a tu favor, entre otras cosas, entre otras muchas cosas más. Y el versículo 12, enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y el versículo 13 dice, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Nuestra fidelidad a Dios será probada. El desierto es un escenario
que simboliza nuestras etapas difíciles de la vida. El desierto es un lugar hostil, seco, solitario, escaso de vida y de circunstancias adversas. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Nuestro Señor Jesús, después de estar sumergido en el agua, debe enfrentar ahora el desierto. Son situaciones extremas que a veces forman parte del camino que Dios traza para nosotros. Y sin duda contiene grandes enseñanzas en las que el Señor nos quiere ejercitar. En las Sagradas Escrituras, el número 40 representa la prueba. Nos dice el Evangelio de Marcos 1:13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles de Dios le servían. Es muy importante considerar, mi estimado oyente, aquí varias cosas de gran valor respecto a la prueba. La Biblia nos enseña que las pruebas preceden la promoción. Después de esto, el Señor Jesús caminó en un ministerio sobrenatural y de gran influencia en su región. Y el versículo 15 decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El enemigo de nuestras almas procurará apartarte del plan de Dios. Pero déjame decirte que debemos aceptar las ofertas de Satanás y servir a Dios al mismo tiempo. Pero aceptarlas no es que nos dejemos dominar por eso. No, en ningún momento. No debemos seguir lo que Satanás quiere para nosotros, que Él viene para matar, robar y hurtar. Al contrario, debemos estar en continua oración y en comunión con Dios. Y cuando estamos conectados con Dios, el diablo huye. Entonces, mi estimado oyente, conectémonos con Dios. Sí, el diablo conoce la palabra de Dios, pero es más fuerte. El poder de Dios, que es infinito, es sobrenatural. Tu firme decisión determina tu futuro, mi estimado oyente. El nombre de Satanás quiere decir adversario y es aquel que se opone a la obra que Dios nos delega. En Cristo siempre tendrás la fortaleza para superar la oposición. La palabra de Dios nos habla de las fieras. Esta es una palabra que tiene por lo menos dos aplicaciones. Naturalmente se refiere a un animal peligroso, a las víboras de aquellos desiertos, y espiritualmente hablando podemos considerar seres sobrenaturales semejantes a bestias diabólicas, espíritus inmundos que atacaban al Señor en su mente y emociones. Mi estimado oyente, es muy interesante observar que en este escenario, según el pasaje bíblico, varias personas al Espíritu Santo, al Hijo de Dios, a Satanás, las fieras y los ángeles. Es muy importante ser sensibles y conscientes de la realidad del mundo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Entonces podemos recordar que el Señor Jesús estaba en ayuno y el ayuno es una poderosa arma que Dios nos ha entregado para derrotar los ataques del diablo. Detrás de las situaciones difíciles hay grandes victorias, mi estimado oyente. Vemos en primer lugar pruebas y tentaciones, y es muy importante tener en cuenta que Dios estaba allí, en ese escenario tan difícil. Lo concluimos por todas las cosas que allí suceden. El Espíritu como paloma, la voz de los cielos, el Espíritu lo llevó al desierto, los ángeles. Bueno, concluimos entonces que en las decisiones difíciles, en el desierto, en la tentación y en las pruebas, Dios está con nosotros para ayudarnos a tomar las mejores decisiones y vencer los obstáculos. Por eso, mi estimado oyente, la perseverancia nos permite alcanzar las metas en Cristo.
En segundo lugar, vemos la persecución y oposición, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, el Señor Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Juan el Bautista había sido encarcelado, y vemos también en este escenario los sacerdotes, los escribas y fariseos se resistían a la predicación del Señor Jesús, pero Dios respaldaba con gran poder su palabra y grandes multitudes venían a él. El pueblo de Israel empieza a ser conquistado por el Señor Jesús. Y Marcos capítulo 1 versículo 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y por estos tiempos, en el presente siglo, vemos muchas personas que dicen que ya está cerca y que el Señor viene tal fecha. Pero mi estimado oyente, nadie sabe el día ni la hora. Por eso es que debemos de perseverar en la palabra de Dios, en el conocimiento. Debemos perseverar en una entrega total y sincera delante de Dios. Y debemos perseverar en seguir los pasos de Jesús. El ministerio del Señor Jesús comienza a tener nuevos alcances y un gran impacto, acompañado de grandes milagros y poderes y poderosas sanidades. Y nos dice la Escritura en el Evangelio de Marcos 1, 28, 34 y 39, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Podemos concluir que el ayuno del Señor Jesús tuvo un impacto demoledor en la estructura demoníaca que gobernaba aquel territorio, y el reino de Dios comenzó a ser establecido y manifestado poderosamente. Entonces, es muy importante, mi estimado oyente, que tomemos decisiones acertadas y hacer la voluntad de Dios, ser conscientes de los desiertos y de su cuidado cuando estamos caminando por ellos. Y persevera con la fuerza de Dios, porque la victoria está adelante. Hay un nuevo territorio por conquistar y Dios va con nosotros, mi estimado oyente. Fortalece tu fe en el Señor y tu oración, sin duda, los resultados serán poderosos. La perseverancia es una muestra de fe. Entonces, mi estimado oyente, perseveremos en el Señor. No desmayemos. Mira a la hormiga cómo cargaba esa hoja grande y aún así seguía adelante, y esa hoja le servía para que poder seguir en su caminar hacia su meta. Entonces, mi estimado oyente, no te desanimes cuando vengan las pruebas. Esa meta, si la pones delante del Señor, Dios te va a bendecir, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a obrar grandemente en tu vida. Entonces, sigue perseverando en tu caminar con Dios. Sigue perseverando en la búsqueda de Dios y sigue perseverando en alcanzar tus metas, pero de la mano de Dios. Que Dios te continúe bendiciendo. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este ejemplo tan lindo que nos das a través de la hormiga, Señor, que nos ayudas y nos enseñas a perseverar, Padre. Yo oro, Padre, por aquellas personas que están en dificultades, Señor, que están pasando por problemas de cáncer, enfermedades terminales, enfermedades tremendas, o quizás aquellos que están abrumados por su situación económica. Ayúdalos, Señor, o en sus relaciones interpersonales, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que nos permita ser perseverantes delante de ti y confiar plenamente en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Hay personas que necesitan de una palabra en este momento. Entonces, por favor, envíales este mensaje y bendícelos
con la palabra de Dios. Que Dios te continúe bendiciendo.